Hola, soy Sofía, y mi propia madre me echó de la que yo creía que era mi casa el día de mi boda. Frente a 200 invitados, convirtió el brindis nupcial en mi aviso de desalojo, transformando el día más feliz de mi vida en la humillación más pública y dolorosa que jamás he sufrido. Fue un acto de crueldad tan calculado que todavía me cuesta creer que viniera de la mujer que me dio la vida. ¿Alguna vez te han humillado de una forma tan pública, tan fría, que sientes que el suelo desaparece bajo tus pies? Antes de contarte las palabras exactas que usó mientras levantaba su copa de champán, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando finalmente tuve el valor de abrir el pequeño alajero que mi padre me dejó antes de morir. Todo comenzó esa mañana, el día de mi boda. El aire en nuestra casa de Coral Gables, una hermosa villa que mi padre, Ricardo, amaba, estaba cargado de una tensión casi palpable. Mientras mis damas de honor reían y se probaban sus vestidos, yo sentía la mirada de mi madre, Elena, siguiéndome por cada habitación. Desde que papá falleció, me había sentido como una invitada en mi propio hogar. Ella se movía por los pasillos con un aire de dueña absoluta, refiriéndose constantemente a todo como mi casa, Tommy's Muebles, mis reglas. Yo, una arquitecta de 26 años a punto de casarme, me sentía como una adolescente pidiendo permiso para respirar. Esa mañana, mientras me ayudaba a ponerme el vestido, su comentario fue: «Disfruta sintiéndote la reina por un día, Sofía. La vida real es muy diferente». La injusticia no era nueva. Era un veneno que se había filtrado lentamente durante años. Elena controlaba cada aspecto de la casa y, por extensión, de mi vida. Cambiaba de lugar los muebles que mi padre y yo habíamos elegido juntos, contrataba jardineros para arrancar las rosas que él había plantado y tomaba decisiones sobre remodelaciones sin siquiera mencionármelas. Mi prometido, Mateo, era un testigo impotente de esta manipulación silenciosa. Veía cómo sus comentarios me herían, cómo sus acciones socavaban mi autoridad en el único lugar que yo consideraba mi ancla emocional. A menudo, cuando intentaba dar mi opinión, ella me respondía con una sonrisa condescendiente. «Algún día, cuando tengas tu propio lugar, lo entenderás». Cada una de esas palabras era una pequeña daga que me recordaba mi supuesta condición de inquilina temporal. Esa mañana, mientras buscaba unos aretes en mi habitación, mis ojos se posaron sobre el pequeño alajero de madera oscura que mi padre me había regalado en mi 18º cumpleaños. Estaba cerrado con una llave diminuta que yo guardaba en mi cartera. Recuerdo sus palabras exactas al dármelo. «Sofía, mi amor, esto no es para joyas, es para algo más valioso. Guárdalo bien y ábrelo solo cuando realmente necesites luchar por la verdad». Durante 8 años, esa caja había permanecido en mi tocador, un misterio silencioso, un último vínculo tangible con el hombre que me había enseñado a ser fuerte. Nunca había sentido la necesidad de abrirlo, creyendo que la verdad era algo que ya conocía. Qué equivocada estaba. Ese día, al mirarlo, sentí un escalofrío, como si la caja misma supiera lo que estaba por venir. La ceremonia en la iglesia fue un sueño, un breve respiro de la opresiva realidad que me esperaba. Caminar hacia el altar del brazo de mi tío, ver a Mateo esperándome con lágrimas en los ojos, decir «sí, acepto». Todo se sentía puro y correcto. Por un momento, olvidé la tensión con mi madre, el peso de vivir bajo su sombra. Me sentí amada, protegida y al comienzo de una nueva vida, mi propia vida. Creí ingenuamente que este paso, este compromiso sagrado, podría cambiar la dinámica entre nosotras. Quizás ahora me vería como una adulta, como una igual. La esperanza es una cosa curiosa y, a veces, increíblemente ciega. Me aferré a esa sensación de felicidad durante la sesión de fotos, sonriendo a la cámara mientras, en el fondo, una parte de mí ya se preparaba para la siguiente batalla. La recepción se celebraba en un salón elegante, con candelabros de cristal y mesas adornadas con flores blancas. La música era suave,
las conversaciones animadas y el ambiente festivo. Mateo y yo hicimos nuestra entrada triunfal. Bailamos nuestro primer baile y nos sentamos en la mesa principal, rodeados de nuestra familia y amigos más cercanos. Todo parecía perfecto, sacado de una revista de bodas. Mi madre, Elena, lucía radiante en un vestido de diseñador, actuando como la anfitriona perfecta, saludando a los invitados y asegurándose de que todos tuvieran sus copas llenas. Observé a su nuevo prometido, Javier, un hombre encantador pero con una mirada calculadora, siempre a su lado. Él le susurraba algo al oído y ella reía. Fue entonces cuando ella tomó un micrófono y golpeó suavemente una copa, pidiendo la atención de todos para el brindis. Un silencio expectante llenó el salón. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Levantó su copa de champán, su sonrisa perfectamente ensayada. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando con una falsa calidez. «Qué día tan maravilloso. Ver a mi única hija, Sofía, casarse con un hombre tan bueno como Mateo me llena de alegría». Hizo una pausa dramática, mirándome directamente. «Y en honor a este día de nuevos comienzos, tengo un anuncio propio que hacer». Los invitados murmuraron con curiosidad. Javier y yo también nos casamos. Hubo un estallido de aplausos y felicitaciones, pero ella no había terminado. Volvió a levantar la copa y, con la misma sonrisa, pronunció las palabras que destrozarían mi mundo. Y hablando de nuevos comienzos, «Sofía, ahora que tienes un esposo que te cuide, es hora de que empiecen el suyo. Tienen que irse de mi casa antes de que termine el mes. Salud por los recién casados». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir 200 miradas clavadas en mí, una mezcla de lástima, confusión y morbo. El color se me fue del rostro y el aire se me escapó de los pulmones. Mi propia madre, en mi boda, frente a todos los que amaba, me estaba desalojando públicamente. No era solo un aviso, era una declaración de poder, una humillación diseñada para despojarme de mi dignidad en mi momento de mayor felicidad. Vi la sonrisa triunfante en su rostro y la mirada satisfecha de Javier. Mateo apretó mi mano bajo la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero yo era incapaz de reaccionar. Estaba paralizada, atrapada en el centro de atención de la escena más cruel que podría haber imaginado. Una escena escrita y dirigida por la persona que se suponía debía protegerme. La gente empezó a aplaudir de forma torpe e insegura, sin saber cómo reaccionar. El resto de la noche es un borrón. Forcé una sonrisa, corté el pastel. Saludé a los invitados que se acercaban con palabras de consuelo mal disimuladas. Pero por dentro, algo se había quebrado irrevocablemente. La imagen de mi madre, con su copa en alto y su sonrisa helada, se grabó a fuego en mi memoria. No era solo la casa, una propiedad de $2,5 millones que yo creía que mi padre me había dejado como legado. Era la traición, era el desprecio, era la confirmación final de que, para ella, yo nunca había sido más que un obstáculo en su camino. En ese instante, bajo las luces brillantes del salón, la tristeza comenzó a transformarse en algo más. Algo frío, afilado y absolutamente decidido. La niña que buscaba la aprobación de su madre murió esa noche. La noche de bodas, que se suponía sería el inicio de un cuento de hadas, se convirtió en una vigilia silenciosa, en una impersonal suite de hotel. Mateo canceló nuestra luna de miel a Hawái con una sola llamada telefónica, su voz tensa y controlada. Yo estaba sentada en el borde de la cama, todavía con mi vestido de novia, sintiendo el peso de la seda y el encaje como si fuera una armadura que ya no me protegía. Las lágrimas no llegaban. En su lugar, había un frío que se extendía desde mi pecho hacia mis extremidades. Miraba por la ventana las luces de la ciudad, sintiéndome completamente ajena a la vida que pulsaba allá afuera. No era solo el desalojo, era la ejecución pública de mi valía como hija. Mateo se sentó a mi lado, tomó mi mano y no dijo nada. No había palabras para consolar una herida tan profunda, y su silencio comprensivo fue el único bálsamo en esa noche interminable. En lugar de desempacar regalos y soñar con nuestro futuro,
Pasamos las primeras horas de nuestro matrimonio hablando de opciones prácticas. Apartamentos en alquiler, préstamos, la logística de una mudanza forzada. La humillación se había transformado rápidamente en una crisis tangible. ¿Dónde viviríamos? ¿Cómo podíamos permitirnos el exorbitante mercado inmobiliario de Miami con tan poco aviso? Mateo, siempre el pilar de la calma, abrió su computadora portátil y comenzó a buscar listados. Pero cada cifra en la pantalla era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. La casa de Coral Gables no era solo un techo, era seguridad. Era el único patrimonio que creía tener. Ver a mi esposo, en nuestra noche de bodas, calculando presupuestos en lugar de celebrar, avivó el fuego de mi resolución. La tristeza se estaba solidificando, convirtiéndose en el acero de la determinación. A la mañana siguiente, con el valor que apenas pude reunir, llamé a mi madre. Esperaba, en una pequeña y tonta parte de mí, que se disculpara, que dijera que fue un error, una mala broma. En cambio, su voz al otro lado de la línea era ligera, casi alegre. Sofía, cariño, qué bueno que llamas. Javier y yo estábamos justamente hablando de los planes para la casa. Vamos a convertir tu antiguo cuarto en un gimnasio. El aire se me heló en los pulmones. Intenté protestar, preguntarle cómo podía haberme hecho eso. Su respuesta fue un golpe aún más certero. No seas dramática. Es hora de que crezcas y formes tu propio hogar. Te estoy haciendo un favor. No había una pizca de remordimiento, solo la fría y calculada lógica de una mujer que había borrado cualquier rastro de afecto maternal por mí. Colgué el teléfono con la mano temblando. Su crueldad no había sido un impulso, había sido planeada. Cada palabra que pronunció estaba diseñada para reafirmar su poder y mi insignificancia. Me sentí despojada de todo, no solo de una casa, sino de la idea misma de una madre. Fue entonces cuando recordé a mi padre. Lo vi en mi mente, sentado en el porche de esa misma casa, explicándome cómo las estructuras más fuertes necesitaban los cimientos más profundos. La integridad, Sophie, me dijo una vez, es el cimiento del alma. Nunca dejes que nadie te la quite. Sus palabras resonaron en el silencio de la habitación del hotel, un eco de un tiempo en que me sentí segura y amada. Y fue ese recuerdo el que me hizo mirar mi bolso, donde guardaba la pequeña llave de mi pasado y, posiblemente, de mi futuro. El alajero de madera oscura estaba sobre la mesa de noche, un objeto modesto en medio del lujo impersonal del hotel. Lo había metido en mi maleta por instinto, sin saber por qué. Ahora, parecía el único objeto real en un mundo que se había vuelto falso. Las palabras de mi padre volvieron a mí, tan claras como si estuviera a mi lado. Ábrelo cuando realmente necesites luchar por la verdad. ¿Había un momento más necesario que este? Estaba siendo expulsada de mi hogar, desheredada emocionalmente y tratada como una extraña por mi propia sangre. La verdad se sentía como lo único que me quedaba por lo que luchar. Mateo vio la dirección de mi mirada. Se acercó y puso su mano sobre la caja. Quizás es el momento, susurró, dándome la fuerza que me faltaba para considerar lo que había dentro. Un par de días después, tuvimos que volver a la casa para recoger algunas de nuestras cosas más esenciales. La atmósfera era irrespirable. Elena y Javier estaban en la sala de estar, revisando catálogos de muebles, como si nosotros fuéramos meros fantasmas de un pasado que estaban ansiosos por borrar. El lujoso Mercedes de mi padre, que ahora conducía Javier, estaba estacionado arrogantemente en la entrada. Mientras subía a mi habitación, escuché a mi madre decirle al diseñador de interiores por teléfono: sí, quiero un estilo mucho más minimalista, más limpio. Hay que deshacerse de toda esta energía vieja. La energía vieja era yo. Era el recuerdo de mi padre. Era cada risa, cada lágrima, cada momento de nuestra vida familiar que ahora ella estaba empaquetando para tirar a la basura. La confrontación fue inevitable, aunque pequeña y humillante. Intenté tomar un pequeño librero de nogal que mi padre y yo habíamos construido juntos cuando yo tenía 15 años. Era torpe y estaba lejos de ser perfecto, pero cada marca en la madera era un recuerdo.
Elena me detuvo en seco, poniendo una mano sobre el mueble. Eso se queda. Es parte del conjunto de la casa, dijo con una frialdad que me partió el alma. Javier, de pie detrás de ella, añadió con una sonrisa condescendiente. Elena tiene razón, Sofía. Hay que aprender a desprenderse de las cosas. Se referían a un simple librero, pero ambos sabíamos que estaban hablando de mi derecho a pertenecer, a tener un pasado en ese lugar. Su complicidad era nauseabunda. Él no solo era su prometido, era su aliado en mi aniquilación. Salimos de esa casa con solo 2 maletas y una caja de cartón. Mientras Mateo conducía por las calles arboladas de Coral Gables, yo no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor cómo la fachada blanca de mi hogar se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer. Sentí como si me estuvieran arrancando las raíces de cuajo. Cada árbol, cada buzón, cada casa vecina era un testigo silencioso de mi exilio. Lloré por primera vez desde la boda, no por tristeza, sino por una rabia impotente. Me habían robado mi historia, mi refugio, el legado de mi padre, y lo habían hecho con una sonrisa en la cara. La injusticia era tan grande, tan abrumadora, que sentí que me ahogaba. Estaba perdida, flotando en la deriva sin un ancla a la que aferrarme. Esa noche, de vuelta en el hotel, la desesperación alcanzó su punto más bajo. Mateo seguía buscando apartamentos, tratando de construir un futuro a partir de las ruinas de nuestro presente. Pero yo no podía pensar en el mañana. Estaba atrapada en el veneno del ayer. Me sentía pequeña, derrotada, exactamente como mi madre quería que me sintiera. Pero entonces, mientras observaba a Mateo luchar por nosotros, algo cambió. El rostro de mi padre apareció de nuevo en mi mente, no con tristeza, sino con una mirada de expectativa. No me había criado para ser una víctima. Me había enseñado a leer planos, a entender estructuras, a saber que cada problema tenía una solución de diseño. Y este era el mayor problema de diseño de mi vida. La rabia se transformó. Dejó de ser un veneno y se convirtió en combustible. Me levanté, fui a mi maleta y saqué el alajero. Ya no había dudas, ya no había miedo, solo una certeza fría y absoluta. Este era el momento para el que mi padre me había preparado. Saqué la diminuta llave de bronce de mi cartera, la misma que había llevado conmigo durante 8 años sin saber su verdadero propósito. Mis manos, que antes temblaban de dolor, ahora estaban firmes. El metal frío de la llave se sentía pesado, cargado con el peso de la verdad que estaba a punto de descubrir. Era mi última conexión con la justicia. Un legado silencioso que había esperado pacientemente el momento de ser revelado. Mateo dejó de teclear y me observó, conteniendo la respiración junto a mí. Con un movimiento deliberado, inserté la llave en la cerradura. Giró con un suave y satisfactorio clic, un sonido que pareció romper el hechizo de impotencia que me había paralizado. Levanté la tapa lentamente. Dentro, no había joyas ni baratijas, solo un sobre grueso y amarillento con mi nombre, Sofía, escrito con la caligrafía fuerte y familiar de mi padre. Debajo del sobre, asomaba el borde de un documento oficial, doblado en 4, con un sello azul visible en una de las esquinas. El corazón me latía con fuerza en el pecho, una mezcla de esperanza y temor. Fuera lo que fuera que contuviera esa caja, sabía, con una certeza que me recorrió todo el cuerpo, que nada volvería a ser igual. Con la respiración contenida, deslicé mis dedos sobre el sobre amarillento. El papel era grueso, casi como un pergamino, y el nombre, Sofía, estaba escrito con la elegante y ligeramente inclinada caligrafía de mi padre, una caligrafía que yo conocía tan bien como la mía. Mateo se arrodilló a mi lado, su mano descansando suavemente en mi espalda, un ancla silenciosa en mi mar de incertidumbre. El miedo y la esperanza luchaban dentro de mí. Por un lado, temía que lo que fuera que contuviera me causara más dolor. Por otro, una parte desesperada de mí anhelaba que fuera la respuesta, la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi vida. Con un cuidado casi reverencial, dejé el sobre a un lado y tomé el otro documento, el que estaba doblado con precisión y tenía un sello oficial.
Mis manos temblaban ligeramente mientras lo desdoblaba, revelando un lenguaje denso y legal que, como arquitecta, estaba acostumbrada a ver. Mis ojos se movieron rápidamente por el texto, saltando sobre las cláusulas y los términos legales hasta que se detuvieron en lo esencial. Era un título de propiedad, un quitclaim deed, debidamente registrado en el condado de Miami-Dade. En la sección del otorgante estaba el nombre de mi padre, Ricardo Morales, y en la sección del concesionario, el beneficiario, estaba mi nombre, Sofía Morales. La dirección era inconfundible, la de nuestra casa en Coral Gables, pero fue la fecha la que me robó el aliento. La transferencia se había hecho efectiva y se había registrado legalmente el día de mi 25º cumpleaños. Hacía más de un año. No era una herencia futura. No era una promesa en un testamento. Era un hecho consumado. La casa, la villa que mi madre llamaba suya, con tanto desdén, había sido legal y exclusivamente mía durante los últimos 12 meses. «A Mateo, mira», susurré, mi voz apenas un hilo de aire. Le pasé el documento, y él lo leyó con una concentración feroz. Vi el momento exacto en que la comprensión lo golpeó, cómo sus cejas se fruncieron en incredulidad, y luego se endurecieron con una ira fría y protectora. «Esto es, Sofía, esto es el título de propiedad. Está a tu nombre. No es un testamento. No es una intención. Es tuyo. Ha sido tuyo todo este tiempo». Las palabras flotaban en el aire silencioso de la habitación del hotel, reorganizando por completo la realidad. Cada comentario condescendiente de mi madre, cada acto de posesión, cada «cuando tengas tu propio lugar», todo se convirtió en una mentira deliberada. No era una invitada en su casa. Ella era una invitada en la mía. La conmoción era tan profunda que se sentía como si el suelo se hubiera solidificado bajo mis pies por primera vez en años. Con el corazón martilleando contra mis costillas, finalmente tomé el sobre. Mis dedos rompieron el viejo sello de cera con cuidado, y saqué una carta de varias páginas. La voz de mi padre saltó de la página, tan viva y cálida que sentí un nudo en la garganta. «Mi queridísima Sofía», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que las cosas no han salido como esperaba, y por eso lo siento profundamente». Continuó explicando su enfermedad, su amor por mí y su creciente preocupación por el materialismo de mi madre. Escribió sobre cómo la casa era más que ladrillos y cemento. Era mi legado, mi estabilidad, el lugar donde quería que construyera mi propia familia. Explicó que había transferido la propiedad a mi nombre para protegerme, para darme una base sólida que nadie, ni siquiera mi propia madre, pudiera quitarme. Entonces llegué al párrafo que lo cambió todo, el que transformó mi dolor en una furia helada y cristalina. «Tu madre lo sabe, Sofía», escribió. «Me senté con ella y con nuestro abogado, Alejandro Vargas, semanas antes de morir, y le expliqué todo. Le mostré los documentos firmados. Le hice prometer que en tu 25º cumpleaños te entregaría esta caja como mi último regalo, como la revelación de tu independencia. Su silencio, supongo, es la respuesta a si cumplió su promesa». El aire abandonó mis pulmones en una exhalación dolorosa. No había sido un malentendido. No había sido una omisión por olvido. Había sido un acto consciente de traición. Ella sabía. Cada día que me había tratado como una intrusa, cada vez que había afirmado su dominio sobre su casa, lo había hecho sabiendo perfectamente que me estaba mintiendo, que estaba ocupando ilegalmente mi propiedad. El gaslighting, la manipulación sutil que me había hecho dudar de mi propio valor y mi lugar en el mundo durante años, de repente se reveló en toda su monstruosa claridad. La humillación en la boda no fue un arrebato de crueldad espontánea. Fue la culminación de un plan a largo plazo para despojarme de mi herencia, para asegurarse de que yo nunca descubriera la verdad. Probablemente pensó que, una vez casada y fuera de la casa, nunca tendría motivos para cuestionar la propiedad. Su anuncio de desalojo no era solo para echarme, era para sellar su engaño para siempre.
La rabia que sentí era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era caliente ni explosiva, sino fría, pesada y absolutamente lúcida. Era la rabia de la justicia que despierta. «Tenemos que llamar a un abogado», dijo Mateo, su voz firme y llena de una determinación que reflejaba la mía. Ya no se trataba de encontrar un apartamento de alquiler o de sobrevivir a la humillación. Se trataba de una batalla que no sabía que tenía que librar, pero que ahora estaba completamente preparada para ganar. No solo para detener el desalojo, Sofía. Ella es la que está ocupando tu casa sin permiso. Ella y ese hombre. Tenemos que actuar, y rápido. Sacó su laptop, pero yo puse una mano sobre la suya para detenerlo. Mis ojos se habían fijado en un nombre en la carta de mi padre, un nombre que ahora brillaba como un faro en la oscuridad. Alejandro Vargas, el abogado de la familia, el hombre que había sido testigo de la promesa rota de mi madre. La mañana siguiente, el sol que entraba por la ventana del hotel parecía diferente. Ya no iluminaba mi desesperación, sino mi propósito. La mujer que había llorado en el coche al dejar su hogar había desaparecido, reemplazada por la legítima dueña de esa propiedad. Busqué el número del bufete de abogados Vargas y Asociados. Cuando marqué, mi voz era serena, desprovista de la vacilación que me había caracterizado durante tanto tiempo. «Buenos días», dije a la recepcionista. «Mi nombre es Sofía Morales. Soy la hija de Ricardo Morales. Necesito programar una cita urgente con el señor Vargas en relación con una propiedad en Coral Gables que él gestionó para mi padre». Hubo una breve pausa en la línea, y luego la voz de la mujer se volvió más cálida, más respetuosa. «Por supuesto, señorita Morales». El señor Vargas la recordaba. «¿Podría venir esta tarde a las 2?» Mientras nos preparábamos para ir al despacho del abogado, me detuve frente al espejo. Me puse el sencillo traje de pantalón que había comprado para las reuniones de mi estudio de arquitectura. Me miré a los ojos y vi a una extraña, una mujer forjada en el fuego de la traición de una madre. Vi la fuerza de mi padre mirándome de vuelta. La tristeza seguía ahí, en el fondo, un dolor sordo por la madre que nunca tuve, pero en la superficie había algo nuevo, una resolución de acero. Ya no era una niña que buscaba aprobación. Era la dueña de mi destino y de una villa de $2,5 millones. Mateo se paró detrás de mí y puso sus manos sobre mis hombros, su reflejo junto al mío. «¿Estás lista?», dijo. No como una pregunta, sino como una declaración. Antes de salir, tomé el título de propiedad y la carta de mi padre y los coloqué con cuidado en mi portafolio. Esos papeles no eran solo documentos legales, eran mi armadura y mi espada. Eran la voz de mi padre, que me guiaba para reclamar lo que era mío. Al cerrar la puerta de la habitación del hotel, sentí que también estaba cerrando un capítulo de mi vida, el de la Sofía sumisa y complaciente. Mientras caminábamos hacia el ascensor, una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Pensé en las palabras de mi madre en la boda, su brindis por los nuevos comienzos. Tenía razón, después de todo, le dije a Mateo, mi voz resonando con una nueva y peligrosa confianza. Es hora de empezar nuestro nuevo comienzo, en nuestra casa. El despacho del señor Vargas estaba en un edificio de oficinas en el corazón de Brickell. Un mundo de cristal y acero que se sentía a 1.000.000 de millas de la calidez de mi hogar en Coral Gables. Mientras subíamos en el ascensor, sentí el peso de la cartera de cuero en mi mano, un peso que no era solo físico. Dentro estaban los papeles que representaban la última voluntad de mi padre y mi única esperanza de justicia. Miré a Mateo, cuyo rostro reflejaba una calma que me anclaba. No había miedo en sus ojos, solo una determinación inquebrantable. Ya no éramos la pareja humillada de la boda. Éramos un equipo, una unidad a punto de entrar en batalla. El aire en el ascensor era frío y silencioso, pero dentro de mí, el fuego que se había encendido la noche anterior ardía con una intensidad controlada, listo para ser desatado. Alejandro Vargas era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y una mirada amable pero penetrante, que recordaba vagamente a la de mi padre. Su oficina era un santuario de orden y profesionalismo,
con estanterías llenas de libros de derecho y una gran ventana que ofrecía una vista panorámica de la bahía. Nos saludó con una calidez genuina, aunque sus ojos mostraban una sombra de preocupación. Sofía, es un alivio verte, aunque lamento las circunstancias, dijo, indicándonos que tomáramos asiento. Tu padre era más que un cliente, era un buen amigo. Cuando recibí tu llamada, supuse que algo no estaba bien. Su tono era compasivo pero directo, el de un hombre acostumbrado a lidiar con las complejidades de las relaciones familiares y las disputas patrimoniales. En su presencia, sentí una oleada de validación, como si finalmente hubiera encontrado un aliado en un mundo que se había vuelto hostil. Sin decir una palabra, abrí mi portafolio y deslicé los 2 documentos sobre la superficie pulida de su escritorio de caoba. Primero el título de propiedad, con su sello oficial y mi nombre claramente visible. Luego, la carta de mi padre. El señor Vargas se puso sus gafas de lectura y examinó el título de propiedad primero. Asintió lentamente, una expresión de sombría confirmación en su rostro. Sí, lo recuerdo perfectamente. Redacté este documento yo mismo, siguiendo las instrucciones explícitas de Ricardo. Luego tomó la carta, leyéndola con una concentración absoluta. El silencio en la habitación era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Vi cómo sus hombros se hundían ligeramente al leer el párrafo sobre la promesa rota de mi madre. Cuando finalmente levantó la vista, su mirada ya no era solo amable, estaba llena de una indignación contenida. Lo siento mucho, Sofía, dijo, su voz teñida de un profundo pesar. Estuve presente en esa conversación. Tu padre, sabiendo que su tiempo era limitado, quería asegurarse de que estuvieras protegida. Le hizo prometer a Elena, delante de mí, que te entregaría esa caja en tu cumpleaños. Ella asintió. Prometió que respetaría su voluntad. Hizo una pausa, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Que ella no solo haya ocultado esto, sino que lo haya usado para humillarte de esa manera, es una traición de una magnitud que Ricardo nunca habría podido imaginar. Va más allá de la codicia. Es una crueldad calculada. Escuchar esas palabras de un testigo objetivo fue como quitarme un peso de encima. No estaba loca. No estaba exagerando. La injusticia era real, documentada y presenciada. La conversación cambió rápidamente del pasado al presente. La tristeza en la mirada del señor Vargas fue reemplazada por una eficiencia profesional. Legalmente, la situación es inequívoca, afirmó, colocando el título de propiedad en el centro del escritorio. Tú eres la única y legítima propietaria de esa casa. Tu madre y su prometido son, en términos legales, ocupantes sin permiso, ocupantes ilegales, para ser precisos. La dureza de esas palabras me impactó, pero también me fortaleció. Tenemos varias opciones, pero la más directa y efectiva es emitir una notificación formal de desalojo. La frase flotó en el aire, cargada de poder. Desalojo. Era la misma palabra que mi madre había usado para humillarme, pero ahora, en boca de mi abogado, se había convertido en mi arma, en el instrumento de mi reivindicación. Por un instante, una punzada de duda me atravesó. ¿Realmente podía hacerle eso a mi propia madre? A pesar de todo el dolor, la idea de echarla a la calle se sentía monumental, casi antinatural. Pero entonces, la imagen de su sonrisa triunfante en mi boda inundó mi mente. Recordé su voz fría por teléfono, hablando de convertir mi cuarto en un gimnasio. Recordé a Javier, con su sonrisa condescendiente, diciéndome que aprendiera a desprenderme de las cosas. No, esto no era una venganza, era una corrección. Era reclamar lo que me pertenecía y poner fin a años de manipulación. Miré a Mateo, quien me dio un leve asentimiento de apoyo. Luego me volví hacia el señor Vargas, mi voz firme y clara. Hagámoslo. Preparé la notificación. El señor Vargas asintió, su expresión ahora de pura determinación. Excelente. Redactaré la notificación de inmediato. Establecerá un plazo de 30 días para que desocupen la propiedad, como lo exige la ley de Florida,
Para asegurarnos de que no haya ambigüedades y para evitar cualquier confrontación directa e innecesaria para ti, será entregada oficialmente por un agente del sheriff del condado de Miami-Dade. La idea de que la ley misma, en la forma de un oficial uniformado, entregara el mensaje, me dio una extraña sensación de seguridad. Esto elevaba la situación por encima de un simple drama familiar. La convertía en un asunto de derecho, de orden y de justicia. Estaba utilizando el sistema que mi padre respetaba para hacer cumplir la verdad que él había protegido para mí. Salimos del despacho del señor Vargas y volvimos a la brillante luz del sol de Miami. Me sentía extrañamente ligera, como si me hubiera quitado una armadura de plomo que había llevado durante años. No fuimos a un restaurante lujoso para celebrar. En cambio, nos detuvimos en un pequeño café cubano. Pedimos 2 cortaditos y nos sentamos en una mesa en la acera. Por primera vez desde la boda, hablamos de nuestro futuro no como una fantasía lejana, sino como una realidad tangible. Hablamos de los colores que usaríamos para pintar la sala, del estudio de arquitectura que podría montar en una de las habitaciones de invitados, de plantar un nuevo rosal en el jardín en el mismo lugar donde mi padre tenía los suyos. Estábamos construyendo nuestro futuro sobre los cimientos de la verdad que acabábamos de reclamar. Los siguientes 2 días fueron una mezcla de ansiedad y anticipación. El señor Vargas nos notificó que el aviso de desalojo había sido programado para ser entregado el viernes por la mañana. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco. Sabía que la reacción de mi madre no sería silenciosa. Me preparé mentalmente para la tormenta que se avecinaba, repasando una y otra vez los hechos, aferrándome a la legitimidad de mi posición. Mateo fue mi roca, recordándome constantemente que no estaba haciendo nada malo. «Estás reclamando tu hogar, Sofía. Estás honrando a tu padre», me decía cada vez que veía una sombra de duda en mi rostro. Su fe inquebrantable en mí era el combustible que mantenía mi resolución encendida. Y entonces, el viernes al mediodía, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba «Mamá». Respiré hondo. Le hice una señal a Mateo y contesté poniendo la llamada en altavoz. No hubo un «Hola». No hubo un saludo, solo un grito agudo, distorsionado por la furia, que estalló a través del teléfono. «¿Qué demonios significa esto, Sofía? Un oficial del sheriff acaba de entregarme un papel que dice que tengo que irme de mi propia casa. ¿Te has vuelto completamente loca?» Su voz, por primera vez en mi vida, no era controladora ni condescendiente. Era el chillido de una reina cuyo castillo se estaba desmoronando, el sonido de su poder evaporándose en el aire. Y en ese momento, supe que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Me mantuve en silencio durante un largo momento después de colgar, dejando que el eco de su furia se disipara en la tranquila habitación del hotel. Su grito no me había asustado. Al contrario, había solidificado mi resolución hasta convertirla en un diamante. Era la reacción de alguien que había sido atrapada. La rabia impotente de una mentirosa cuya red de engaños se estaba deshaciendo. Mateo me miró, sus ojos oscuros llenos de una pregunta silenciosa. Asentí lentamente. «Es hora», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Vamos a casa». No había necesidad de decir más. Ambos sabíamos que esta no era una visita para negociar o discutir. Era el acto final, el momento en que la verdad, respaldada por la ley, reclamaría su espacio. El tiempo de las palabras había terminado. Había llegado el tiempo de las consecuencias. El viaje en coche hacia Coral Gables fue el más silencioso y a la vez el más elocuente de mi vida. Cada semáforo en rojo, cada curva familiar, me recordaba el viaje de vuelta de la boda, cuando me sentía despojada y rota, pero esta vez el sentimiento era completamente diferente. No había lágrimas, solo una calma glacial. Sentía el peso reconfortante del portafolio en mi regazo, conteniendo no solo papeles, sino la voz de mi padre y la escritura de mi futuro. Mateo conducía con una concentración serena, su mano encontrando la mía sobre la consola central, un gesto de apoyo inquebrantable. No éramos víctimas huyendo de una injusticia.
Éramos los dueños legítimos regresando a reclamar lo que nos pertenecía. El sol de la tarde se filtraba a través de las majestuosas copas de los árboles que bordeaban las calles, iluminando nuestro camino hacia la confrontación final. Al doblar la esquina de nuestra calle, la escena que nos esperaba era aún más surrealista de lo que había imaginado. Un coche patrulla del condado de Miami-Dade estaba discretamente estacionado frente a la entrada. Y allí, en el porche de mármol, bajo el arco de bugambillas que mi padre había plantado, estaba mi madre. Elena no estaba sola. Javier estaba a su lado, con los brazos cruzados y una expresión de fastidio en su rostro. A una distancia respetuosa, 2 oficiales del sheriff esperaban con una paciencia profesional. Al vernos llegar, la postura de mi madre cambió de la ansiedad a la agresión pura. Antes de que Mateo hubiera apagado el motor, ella ya estaba bajando los escalones, su rostro una máscara de indignación. El lujoso Mercedes de mi padre, estacionado arrogantemente en la entrada circular, parecía un monumento a la mentira que estaba a punto de derrumbarse. Salí del coche y me enfrenté a ella. La brisa cálida de Miami me revolvió el pelo, pero yo me sentía anclada al suelo, con una solidez que nunca antes había conocido. «¿Cómo te atreves, Sofía?», siseó, su voz lo suficientemente baja para que los oficiales no la oyeran, pero cargada de veneno. «Traer a la policía a mi casa, avergonzarme de esta manera, después de todo lo que he hecho por ti. ¿Así es como me pagas? Con esta humillación, con esta traición». Su actuación era magistral, la de una madre herida y agraviada. Pero yo ya no era su público. Miré más allá de ella, a la puerta principal de la casa, mi casa, y supe que no daría ni un paso atrás. Mateo se colocó a mi lado, un guardián silencioso. Su presencia era toda la defensa que necesitaba. Javier dio un paso adelante, intentando adoptar un tono conciliador que sonaba completamente falso. «Sofía, cariño, creo que ha habido un terrible malentendido. Tu madre está muy alterada. ¿Por qué no entramos y hablamos de esto como una familia?» Su mirada se desvió hacia los oficiales, y luego de vuelta a mí, un cálculo apenas disimulado en sus ojos. Quería que esta fea escena desapareciera, que el problema se resolviera a puerta cerrada para poder seguir disfrutando de la vida que creía haber asegurado. Pero su intento de manipulación solo avivó mi determinación. La palabra «familia» en su boca sonaba como un insulto. Esta no era una disputa familiar que pudiera resolverse con té y disculpas falsas. Era un acto de justicia que exigía ser ejecutado a la luz del día. «No hay nada de qué hablar, Javier», respondí, mi voz tranquila pero cortante como el cristal. Luego, dirigí mi atención completamente a mi madre. Ignoré sus acusaciones, su teatro de victimismo. Lentamente, abrí mi portafolio de cuero, el mismo que usaba para mis proyectos de arquitectura, y saqué 2 documentos. El primero era el título de propiedad, con el sello oficial del condado brillando bajo el sol. El segundo era la carta de mi padre. Sostuve el título de propiedad frente a ella, mis manos firmes, sin un solo temblor. «Esto», dije, y mi voz resonó con una autoridad que la silenció al instante. «Es el título de propiedad de esta casa. Está a mi nombre, transferido y registrado legalmente por papá hace más de 1 año». La confusión en su rostro fue reemplazada por un destello de pánico. Sus ojos se abrieron de par en par mientras reconocía el documento, la verdad innegable estampada en papel oficial. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Me humillaste en mi boda. Me echaste de lo que llamabas tu casa frente a todos los que amo. Me dijiste que era hora de que empezara mi propia vida y tuviera mi propio lugar». Hice una pausa, dejando que mis palabras colgaran en el aire tenso entre nosotras. Luego, con una calma devastadora, pronuncié la frase que sellaría su destino y mi liberación. «Tenías razón, mamá. Es hora de que tenga mi propio lugar. Este es mi lugar. Ahora tú tienes que encontrar el tuyo». El impacto de mis palabras fue visible. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez cerosa. Me arrebató el documento de las manos, sus ojos recorriendo frenéticamente el texto.
buscando una escapatoria, una falla, una mentira que no existía. Vi el momento exacto en que la comprensión la golpeó, no solo intelectualmente, sino visceralmente. El castillo que había construido sobre el engaño se derrumbó en un instante. Javier, al ver la expresión de derrota total en su rostro, dio un paso instintivo hacia atrás, distanciándose físicamente de ella, de su ruina. Su lealtad, tan superficial como su bronceado, se evaporó bajo el calor de la verdad. En ese momento, no vi a un hombre enamorado, sino a un inversor que acababa de ver cómo su activo más valioso se convertía en polvo. Uno de los oficiales, un hombre alto y de aspecto sereno, se acercó con calma. «Señora», dijo, dirigiéndose a mi madre con una cortesía profesional que hacía la situación aún más definitiva. «Hemos verificado los documentos presentados por la señorita Morales. Son válidos. La notificación de desalojo es legal. Tienen 30 días para desocupar las instalaciones. Le sugiero que coopere para evitar procedimientos adicionales». Su voz no era amenazante, sino una simple declaración de hechos. La voz de la ley que no se deja influir por el drama ni la manipulación. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la tiranía de mi madre. Ella se quedó allí, con el papel temblando en su mano, completamente en silencio por primera vez en mi vida. La vi mirar la casa, el jardín, el coche, todo el imperio que había gobernado con mano de hierro, y supe que no estaba viendo un hogar, sino la pérdida de su estatus, de su poder. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Era el silencio de la derrota absoluta. Javier murmuró algo ininteligible sobre necesitar hacer una llamada, y se alejó hacia el Mercedes, sin siquiera mirarla. La había abandonado en el campo de batalla en el momento en que se dio cuenta de que la guerra estaba perdida. Mi madre se quedó sola en el porche, una figura disminuida, despojada no solo de una propiedad, sino de la fachada de poder que había sido toda su identidad. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción, solo una profunda y agotadora sensación de cierre. Sin decir una palabra más, tomé la mano de Mateo y subimos los escalones, pasando junto a la figura congelada de mi madre. Saqué mi propia llave del bolsillo, la que mi padre me había dado hacía años y que siempre había funcionado en la puerta principal, y la inserté en la cerradura. El clic de la puerta al abrirse fue el sonido más dulce y liberador que jamás había escuchado. Entramos en el fresco y silencioso vestíbulo. A través de la puerta abierta, vi a mi madre darse la vuelta y caminar lentamente, como en un trance, hacia la calle. Cerré la puerta suavemente, dejando atrás el sol de la tarde y el capítulo más doloroso de mi vida. Estábamos en casa. Por fin, estábamos realmente en casa. El silencio que nos recibió al otro lado de la puerta fue lo más profundo y sanador que he experimentado en mi vida. Era un silencio que no estaba vacío, sino lleno de posibilidades, de paz, de un futuro que por fin nos pertenecía. Mateo cerró la puerta con suavidad, y el sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue como el punto final de una larga y dolorosa oración. Nos quedamos de pie en el vestíbulo, el mismo lugar donde tantas veces me había sentido una extraña, y por primera vez el aire se sentía ligero, respirable. No nos abrazamos ni lloramos, simplemente nos tomamos de la mano y miramos a nuestro alrededor, absorbiendo la quietud, dejando que la realidad de nuestra victoria se asentara en nuestros huesos. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, dibujando largos rectángulos de luz sobre el suelo de mármol, como si la casa misma nos estuviera dando la bienvenida a casa, de verdad. Los 30 días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de tensión y liberación. No hubo más llamadas, ni mensajes de texto, ni confrontaciones. Mi madre se comunicó únicamente a través de su abogado, con frías y breves notas sobre la logística de la mudanza. Mateo y yo vivimos esas semanas en nuestra suite de hotel, convirtiéndola en nuestro pequeño centro de mando. No queríamos volver a la casa hasta que cada rastro de ella se hubiera ido. Fue una decisión consciente de no presenciar su partida,
de no contaminar nuestro nuevo comienzo con la amargura de su final. Una parte de mí esperaba una última batalla, una súplica desesperada o un acto final de sabotaje, pero no llegó nada. El silencio de su parte fue su única concesión, la admisión tácita de que su reinado había terminado. Su poder, que siempre se había alimentado de mi reacción, se desvaneció en la nada cuando dejé de dársela. El día que los camiones de mudanza llegaron a la casa, Mateo y yo fuimos a la playa. Nos sentamos en la arena, viendo las olas ir y venir, sintiendo la brisa salada en la cara. Fue mi manera de trazar una línea definitiva. No quería ver sus muebles, sus ropas, los objetos que había usado para borrar la memoria de mi padre, saliendo por la puerta. Quería que mi próximo recuerdo de la casa fuera uno de limpieza, de un lienzo en blanco. Al final de la tarde, el abogado del señor Vargas nos llamó. «Está hecho», dijo simplemente. «Han entregado las llaves. La propiedad está vacía». Colgué el teléfono y miré a Mateo. Una sola lágrima rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza. Era de alivio. Era el punto final, la liberación de un peso que había llevado sobre mis hombros durante toda mi vida. La marea estaba subiendo, llevándose consigo las huellas de nuestro pasado. La información sobre el destino de mi madre me llegó semanas después, no porque yo la buscara, sino a través de una tía lejana que me llamó para ofrecerme un apoyo tardío. Elena se había mudado a un condominio de alquiler en Aventura, un lugar agradable, pero a un mundo de distancia del prestigio y el espacio de la villa de Coral Gables. La tía me contó que mi madre estaba amargada, que se presentaba a sí misma como la víctima de una hija desagradecida y calculadora. Escuché en silencio, sin sentir la necesidad de defenderme. La verdad no necesitaba mi defensa. Se sostenía por sí sola. No sentí alegría por su caída, solo una distancia fría y necesaria. La mujer de la que hablaba mi tía ya no era mi madre. Era una extraña cuya historia ya no se entrelazaba con la mía. Habíamos llegado a una bifurcación en el camino, y yo había elegido el mío, un camino que se alejaba de su oscuridad. En cuanto a Javier, desapareció tan rápido y silenciosamente como había llegado. Mi tía también me confirmó lo que ya sospechaba. La boda se había pospuesto indefinidamente. Evidentemente, el encanto de Elena no incluía vivir en un apartamento de 2 habitaciones, sin el respaldo de una propiedad de $2,5 millones. Una mañana, mientras conducía hacia una reunión, vi el Mercedes de mi padre en el lote de un concesionario de autos de lujo con un cartel de «Se vende» en el parabrisas. Supe entonces que esa alianza, construida sobre la conveniencia y la avaricia, se había disuelto en cuanto la base financiera se derrumbó. No hubo drama, ni una gran confrontación. Simplemente se evaporó, demostrando que su relación era tan hueca como la autoridad que mi madre había intentado ejercer sobre mí. Era una consecuencia lógica. El resultado predecible de un castillo de naipes construido sobre una mentira. Nuestro primer fin de semana en la casa fue una ceremonia de purificación. Compramos cubetas de pintura, rodillos y brochas, y nos pusimos a trabajar. Cubrimos las paredes de color beige frío que Elena había elegido con tonos cálidos de blanco y azul pálido. Con cada brochazo, sentía que no solo estábamos cambiando el color, sino la energía del lugar. Estábamos borrando años de tensión, de palabras no dichas, de control sutil. Reíamos mientras nos manchábamos de pintura. La música sonaba por los altavoces y el olor a nuevo lo inundaba todo. Esa tarde, mientras pintábamos la sala de estar, la luz dorada del atardecer entró por las ventanas y nos bañó. Mateo me rodeó con sus brazos, con las manos manchadas de pintura, y me besó. En ese momento, la casa dejó de ser un campo de batalla o un trofeo. Se convirtió, simple y maravillosamente, en nuestro hogar. En las semanas siguientes, la vida comenzó a tomar la forma que siempre había soñado. Convertí una de las habitaciones de invitados, la que tenía la mejor luz natural, en mi estudio de arquitectura. Llené las estanterías con mis libros, coloqué mi mesa de dibujo frente a la ventana que daba al jardín, y colgué mis planos en las paredes recién pintadas. Trabajar desde allí se sentía diferente.
La creatividad fluía con una facilidad que no había sentido antes, como si los cimientos de mi propia casa estuvieran alimentando los cimientos de mi carrera. Mateo y yo pasamos los fines de semana en viveros, eligiendo plantas para el jardín. En el lugar exacto donde mi padre había tenido sus rosales, planté uno nuevo, un rosal de té de un color amarillo vibrante. Era un pequeño homenaje, una promesa silenciosa de que su legado de amor y belleza continuaría floreciendo. Un mes después de mudarnos, el señor Vargas nos visitó. Nos trajo una copia final de todos los documentos, ahora que el asunto estaba completamente cerrado, y una pequeña caja de regalo. Dentro había un marco de plata con una foto de mi padre y yo cuando era niña, una que él había guardado en su oficina. Ricardo estaría increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido, Sofía, me dijo, y sus palabras me llegaron al corazón. Me explicó que también había conseguido que se me transfiriera el control de una pequeña cuenta de inversión que mi padre había dejado, una que mi madre había olvidado mencionar. No era una fortuna, pero era otra pieza del rompecabezas, otra prueba de la previsión y el cuidado de mi padre. Era la confirmación final de que, aunque él ya no estuviera físicamente, su amor seguía protegiéndome. Esa noche, Mateo y yo nos sentamos en el porche, en dos mecedoras nuevas que habíamos comprado. El aire era cálido y estaba perfumado por el jazmín cercano. Sostenía una copa de vino, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de terciopelo. No hablamos de mi madre, ni de la boda, ni de la batalla que habíamos ganado. Hablamos de cosas sencillas, de un proyecto en el que estaba trabajando, de una película que queríamos ver, del color de las flores que brotarían en primavera. La paz que sentía era profunda y duradera. Ya no era la niña que buscaba aprobación, ni la mujer humillada frente a 200 invitados. Era Sofía, arquitecta, esposa y dueña de mi propia vida, sentada en el porche de mi propia casa, construida sobre los cimientos inquebrantables de la verdad, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. Al mirar atrás, me doy cuenta de que la lección más grande que aprendí no fue sobre leyes de propiedad o herencias, fue sobre el valor de la propia verdad. Durante años, viví en una realidad que mi madre había construido para mí, una donde yo era una invitada, una figura secundaria en mi propia historia. Su humillación en mi boda no fue el principio de mi sufrimiento, sino el final de mi silencio. Fue el momento en que su versión de la realidad se volvió tan insostenible, tan cruel, que me vi obligada a buscar la mía. La verdad, como los cimientos de una casa, puede estar oculta bajo capas de tierra y mentiras, pero si es sólida, eventualmente sostendrá todo el peso del mundo. Y la verdad de mi padre, guardada en esa pequeña caja, era el cimiento que yo necesitaba para reconstruir mi vida. La justicia, descubrí, no siempre llega con el estruendo de un trueno. A veces, llega con el clic silencioso de una llave en una vieja cerradura, con la caligrafía de un ser querido en una carta amarillenta, con la calma de un abogado que simplemente expone los hechos. Mi victoria no fue gritar más fuerte que mi madre. Fue hablar en voz baja pero con la autoridad de la verdad de mi lado. No busqué venganza, busqué equilibrio. Quería corregir un desequilibrio que me había hecho sentir pequeña e impotente durante demasiado tiempo. La verdadera fuerza no está en devolver el golpe con la misma moneda, sino en usar una moneda diferente, la de la integridad, la dignidad y la ley. Esa es una lección que ni todo el dinero del mundo puede comprar, y que nadie te puede quitar una vez que la aprendes. Ese alajero que mi padre me dejó fue mucho más que un simple objeto. Fue una lección sobre la confianza y la previsión. Él no podía protegerme para siempre, pero podía darme las herramientas para protegerme a mí misma. No me dio una solución, me dio una clave. Y esa es la diferencia fundamental. La verdadera ayuda no es resolver los problemas de alguien, sino empoderarlo para que encuentre sus propias soluciones. Al obligarme a esperar el momento adecuado para abrir esa caja, mi padre me enseñó a confiar en mi propio juicio, a reconocer el punto de quiebre y a actuar no por impulso, sino por necesidad. Me enseñó que la paciencia es un arma y que la verdad, guardada en el momento correcto,
es más poderosa que cualquier mentira gritada a los cuatro vientos. La ironía de toda esta historia nunca se me escapa. Mi madre usó mi boda, el supuesto inicio de mi propio lugar, con Mateo, como el escenario para echarme. Y al final, fueron precisamente esas palabras las que se volvieron en su contra. Yo reclamé mi propio lugar, el que legalmente me pertenecía, y ella tuvo que encontrar el suyo. Su intento de despojarme de mi hogar fue el catalizador que me llevó a poseerlo de verdad, no solo en papel, sino en mi corazón y en mi alma. A veces, las acciones más crueles de nuestros enemigos, o incluso de nuestra familia, son las que nos obligan a dar el paso que nunca nos habríamos atrevido a dar por nuestra cuenta. Su brindis por los nuevos comienzos se hizo realidad, pero no de la manera que ella había planeado. Fue mi nuevo comienzo, no el suyo. Si estás pasando por una situación en la que te sientes invisible, silenciado o manipulado por aquellos que deberían amarte, quiero que sepas esto. Tu valor no está sujeto a su aprobación. Tu verdad existe independientemente de si ellos la reconocen o no. Todos tenemos un alajero en alguna parte de nuestras vidas. Puede que no contenga un título de propiedad, pero puede ser un amigo leal que te dice la verdad, un recuerdo que te da fuerza, o esa voz interior que te susurra que mereces algo mejor. Busca esa clave. Confía en esa voz. Porque la batalla más importante que librarás no es por una casa o por dinero. Es por el derecho a ocupar tu propio espacio en el mundo sin pedir disculpas por ello. Hoy, cuando Mateo y yo nos sentamos en el porche de nuestra casa, la casa que mi padre me dejó y por la que luché, no siento amargura. Siento una paz profunda. He perdonado a mi madre, no porque se lo merezca, sino porque yo merezco liberarme del peso de la ira. Perdonar no significa olvidar ni reconciliarse. Para mí, significó aceptar la verdad de quién es ella y cerrar esa puerta para siempre, para poder abrir la mía por completo. El legado de mi padre no fue solo una propiedad en Coral Gables. Fue la lección de que el amor verdadero construye, protege y empodera, incluso más allá de la vida. Y ese es el tipo de legado que yo quiero construir ahora. ¿Alguna vez has tenido que luchar por tu propia verdad contra las personas que se suponía debían protegerla? Si mi historia resonó contigo de alguna manera, si te sentiste identificado con ese sentimiento de injusticia o con la fuerza que se necesita para reclamar tu lugar, déjame un comentario compartiendo una lección que hayas aprendido sobre establecer límites. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque hay tantas historias como la mía esperando ser contadas. Y juntos, podemos aprender que la verdadera familia no se trata solo de la sangre, se trata del respeto, la honestidad y el hogar que construimos dentro de nosotros mismos.